Bueno, mientras tanto, seguimos analizando el escenario que tenemos en estos momentos. Estamos haciendo ya capitulación del año 2022 a tenor, como decimos, que bueno, estamos cerrando el año y queremos ya también empezar a adelantarnos de cara al 2023. Expectativas de cara a oportunidades de inversión, pero por supuesto expectativas de cara a una semana que es clave. Los bancos centrales más mediáticos, Banco Central Europeo, Reserva Federal y también, atención, mañana, aparte de escuchar a Christine Lagarde, vamos a tener el veredicto del Banco de Inglaterra. Bueno, semana muy dinámica, marcada además también por el último dato de inflación de IPC de Estados Unidos. Y mientras, vamos a intentar desgranar todo el escenario que tenemos en estos momentos. Me acompañan dos invitados. Mariano Valderrama es responsable de análisis macro en CIMD Intermoney y Miguel Roqueiro, director general de Acacia Inversión. Mariano y Miguel, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a los dos. Bueno, como decimos, semana marcada por los bancos centrales. Va a ser la última decisión de política monetaria del año. Todavía respecto a las posibles subidas de tipos de interés, esperamos que no sea solo cosa de diciembre, sino que de cara a las próximas reuniones a principios de 2023 sigamos viendo estos movimientos por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Reserva Federal. Mariano, comienzo contigo. Hablando del futuro más inmediato, Reserva Federal, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque sobre todo va a ser crucial el mensaje de Jerome Powell y cómo va a intentar en todo momento compaginar esa moderación, suavización en su mensaje con la suficiente dureza para no impulsar en demasía las bolsas. Un equilibrio que sin duda alguna va a ser difícil. Bueno, el dato de inflación ayer hizo un trabajo sensacional para la Reserva Federal porque, bueno, facilitó un poco el discurso que se va a esgrimir hoy de cara a la subida de 50 puntos básicos que esperamos. Y por otro lado, ayuda a que los matices que hoy pueda dar Powell de cara a los próximos movimientos sean bastante más sencillos, ¿no? Hemos visto un juego de equilibrios a la hora de tratar de no sonar muy pesimista, ¿no? Pero al mismo tiempo tratando, ¿no?, en anteriores reuniones de no ser al mismo tiempo bastante hawkish, ¿no? Yo creo que el dato de inflación da rienda suelta a que, bueno, vender un poco, ¿no?, el discurso de que se están obteniendo resultados y de que al fin y al cabo, ¿no?, la resistencia viene por una particularidad que ya la Reserva Federal tenía en cuenta, ¿no?, que era un poco la parte de vivienda. Bueno, Miguel, teniendo en cuenta el entorno que nos desgrana Mariano, ¿cómo lo estás viendo tú? Porque aquí también, como decimos, equilibrios, malabarismos los que va a tener que hacer Jerome Powell. Bueno, nos destacaba Mariano, ¿no? Venimos de un dato de IPC positivo, 7,1%, 6% la subyacente y además no es que hayan sido unos datos mejores en relación con el dato anterior, sino que además han superado expectativas. El tema de la inflación para nosotros siempre ha sido un fantasma del pasado, como le llamamos aquí, porque no hay que olvidar que los datos de inflación son usando el retrovisor y ciertos indicadores adelantados desde hace unos cuantos meses ya estaban dando señales de que estábamos en pico. Desafortunadamente en Acacia, digo desafortunadamente y afortunadamente, nosotros ya desde el año 20 tenemos una posición relevante en cartera de inversiones vinculadas a inflación. Y digo desafortunadamente porque las deshicimos en torno a marzo. Ojalá hubiésemos esperado un poquito, nos adelantamos en el pico de inflación, pero para nosotros, y viendo un poco hacia adelante los datos de inflación, los datos no eran un problema. Entendemos que nos vamos a quedar con inflaciones más altas de las vividas la última década, lo cual es una buena noticia porque salimos de la trampa en la que nos dejó la gran crisis financiera de 2008, ese mundo deflacionista, y por tanto vivir en un entorno de inflaciones superiores al 2%, creemos que es bueno, sobre todo porque normaliza el entorno de tipos de interés y por eso un poco las noticias que se están viviendo con los tipos de interés entendemos que hasta cierto punto estaban descontadas y el mercado más o menos se va ajustando. Sí que hubo de determinado momento que el famoso terminal rate, es decir, hasta dónde iban a llegar los bancos centrales, se disparó un poquito, pero más o menos se iba ajustando a estos niveles y los datos se van enfriando como nosotros preveíamos. De hecho, y dejo ya un poco adelantado el terreno, para nosotros la gran preocupación es el otro arma que tienen los bancos centrales, que no son los tipos de interés,
sino que, como bien indicabas anteriormente con lo que indicaba nuestro compañero Daniel Lacalle, es la liquidez lo que realmente nos preocupa tras 10 años de un comprador insensible, como son los bancos centrales. Desaparecen del juego y eso va a tener un efecto claro en un mercado que es uno de los más grandes del mundo, o el más grande del mundo, como es la renta fija, pero que no está muy organizado, y a su vez en muchos de esos activos que en ese mundo feliz e inundado de liquidez, en el que muchos inversores no sabían qué hacerlo y lo colocaban en sitios no tan habituales, como puede ser el mundo cripto, que ya ha dado los primeros señales las primeras señales de pinchazo, o el mundo de los ilíquidos, del capital riesgo, donde ya hemos empezado a ver alguna otra señal con noticias como que Blackstone cerraba los reembolsos de su fondo inmobiliario y demás, ¿no? Entonces, nuestra preocupación, por cerrar ya con tu pregunta, va más bien por esa vía de lo que está pasando con la liquidez que lo que está pasando con los tipos de interés. Bueno, Miguel, interesante, mientras además también, bueno, seguimos vigilando no solo los pasos en materia de tipos de interés, que al final sabemos que es la herramienta que tienen bueno, los bancos centrales, pero sobre todo cuando hablamos de los más mediáticos, FED y Banco Central Europeo, para garantizar ese mandato que tienen de estabilidad financiera. Sé que es cierto que luego la Reserva Federal tiene otro mandato, que sería también el de garantizar el máximo empleo, pero bueno, seguimos viendo también un mercado laboral que se mantiene resiliente en Estados Unidos. Vamos a ver cómo va evolucionando la tasa de desempleo. Por el momento vimos un ligero repunte en 2 décimas, del 3,5 al 3,7, pero bueno, se está manteniendo ahora mismo en ese rango, pero también es muy interesante ver cómo van a manejar las expectativas de inflación, ¿no? Tanto Jerome Powell hoy como mañana Christine Lagarde, y sobre todo teniendo en cuenta que ya hemos empezado a ver una moderación tanto en Estados Unidos como en Europa, si se van a atrever a hablar ya de un pico de inflación, porque además entendemos que los medios de comunicación les van a preguntar tanto a uno como a otro si ya consideran que hemos visto lo peor de la inflación. Mariano, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Yo pienso que desde mi punto de vista sí podríamos haber visto, ¿no?, el pico de inflación. A mí me parece muy interesante siempre ver un indicador que es los precios de producción excluyendo energía y alimentos, ¿no? Te da una idea mucho más general debido a que, bueno, pues los industriales pues tienen un gran poder de fijación de precios. ¿Cuál es el punto en cuestión, ¿no? Que a pesar de las señales que nosotros estamos viendo, los bancos centrales van a ser muy cautos a la hora de cantar victoria. Una cuestión está en si lo has conseguido o no. Yo creo que, por ejemplo, el problema que pueden tener en el corto o medio plazo, por ejemplo, en Estados Unidos, está en esa resistencia anómala del consumo que hemos visto, ¿no? Sobre todo en el último dato de ventas minoristas, y cómo, por ejemplo, haya habido un efecto, ¿no?, derivado de los últimos reembolsos fiscales que hubo. Yo creo que aunque ellos a lo mejor tengan o atesoren una visión bastante más favorable, van a ser bastante más cautos, ¿no?, a la hora de cantar victoria. Pero lo cierto es que, por un lado, se está viendo una expectativa de inflación bastante ancladas en base a lo que estamos viendo en indicadores adelantados, ya sea en Estados Unidos, por ejemplo, confianza de Michigan o índices manufactureros, etcétera, ¿no?, a la hora de apuntar hacia lo que viene siendo, ¿no?, intención de trasladar precios. En el caso de Europa, pues lo mismo, ¿no? En el caso de Europa, a lo mejor también incluso se cuenta con menor presión salarial, ¿no?, que eso ha sido uno de los problemas graves que ha habido en Estados Unidos, y en el cual todavía la Reserva Federal no canta victoria, considerando que, a pesar de que vas hacia un escenario un poquito más recesivo, ¿no?, un poquito más, ¿no?, donde la actividad se verá mermada por las condiciones financieras más duras, no deja de darse la situación de que se cuenta con 10.700.000 puestos vacantes de empleo, y eso, aunque tú estés reduciendo en determinados sectores, como hemos visto en el tecnológico, ¿no?, tus plantillas, habrá otros sectores en los cuales todavía, por ejemplo, haya cierto poder de negociación salarial, y eso es un aspecto que, aunque los bancos centrales, como he dicho, tengan bien ancladas las expectativas de inflación y haya una visión un poquito más favorable, todavía van a esperar un poco a cantar victoria, ¿no? Yo creo que el paso está un poco en ir reduciendo el ritmo de subidas, luego el otro paso está en empezar a ver un poco los ajustes en tema de balance, y también ver un poquito cómo esta política monetaria se va transmitiendo a la economía real, ¿no? Hay que considerar que desde las primeras acciones hasta que empiezas a tener resultados, median en torno a 3 trimestres, y el resultado pleno se ve después de 18 meses.
por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que aunque las políticas están siendo las adecuadas, todavía se guardará mucho, ¿no?, de cantar victoria. También tenemos que tener en cuenta, bueno, otros resquicios, ¿no? En este caso, Miguel, decíamos, hoy Powell va a tener el reto de intentar calmar de alguna forma los ánimos de los mercados de las bolsas. Mañana Christine Lagarde no solo va a tener que hablar sobre inflación, se le va a preguntar seguramente por la reducción del balance. Ya lo estábamos diciendo también hace unos instantes, el balance que tiene el Banco Central Europeo es el mayor entre los bancos centrales de todo el mundo. Luis de Guindos reconoció hace apenas unas semanas que desconocían las consecuencias, el impacto de comenzar a deshacer este balance, y además Luis de Guindos lo decía de una forma bastante honesta, decía, bueno, es que no tenemos realmente experiencia previa, entonces ahora mismo tenemos que hablar de los detalles, del cómo, el cuándo, pero desconocemos cuál podría ser la principal consecuencia. Claro, aquí se abre también un nuevo capítulo de incertidumbre ante el Banco Central Europeo y gran parte de las miradas van a estar mañana más en esta cuestión que en la magnitud de subida de tipos de interés que ya damos por hecho que tanto por parte de la FED como por parte del Banco Central Europeo va a ser de 50 puntos básicos. Bueno, ahí yo creo que el punto interesante, bueno, lo primero es la capacidad de acertar de los bancos centrales respecto a las predicciones. No nos olvidemos que han estado negados la inflación hasta bien entrado el año, ¿no? Pero hablan del famoso fenómeno temporal. Y esa capacidad de predicción yo la pongo relativamente en duda. Y por eso probablemente, como bien se indicaba antes, también hay que tener en cuenta el efecto que esas subidas de tipos ya están teniendo y, por tanto, yo creo que la inflación y la subida de tipos, como indicaba antes, no es un problema. Como bien vuelves a poner encima de la mesa, la clave está en el tema de la liquidez, donde efectivamente no había mapa de ruta cuando se empezó este experimento hace 10 años a la hora de hacerlo, y así hemos llegado a estos niveles de balance estratosféricos en volumen absoluto y estratosféricos en volumen relativo. Otro ejemplo, aunque no estamos hablando de él, es el Banco de Japón y sus tenencias prácticamente de todo el mercado de bonos japoneses. Entonces, por supuesto, como antes os indicaba, la clave aquí está en esa salida y el efecto que va a tener en un mercado que se ha acostumbrado en los últimos 10 años a jugar bajo esas reglas de un comprador insensible. Desde luego, eso puede tener fuertes implicaciones en el mercado de renta fija y es por eso que nosotros es en un mercado en el que aún estamos muy cautelosos. Sí que es cierto que hay otras entidades que hablan de la oportunidad que se está brindando en el mundo de renta fija, en el crédito, y sobre todo lo ejemplifican hablando de los tipos o las rentabilidades absolutas que ofrecen los bonos corporativos, el crédito, el high yield. Ahí nosotros lo achacamos más en general al movimiento de tipos de referencia, el de los bancos centrales, que entendemos que todo lo que ha sucedido este año en todos los mercados ha sido una normalización y de ahí el castigo en general en las valoraciones, tanto en la renta fija como en la renta variable, y de ahí esos tipos atractivos que está ofreciendo el crédito, tanto el de alta calidad crediticia, el investment grade, como el high yield. Pero si ya nos fijamos en el spread de crédito, es decir, en el extra que pagan cada una de las empresas por el riesgo intrínseco, no están en niveles que justifiquen o que lo hagan suficientemente atractivos ante un escenario que, como bien se indicaba antes, de una recesión casi segura justifique, ¿no? Y sobre todo está ese riesgo extra, que ya no es el riesgo crediticio per se, sino el riesgo de liquidez, que es algo que vivimos en 2008, pero no por no retraernos tan atrás, lo vivimos en la propia pandemia, donde en pleno momento de crisis hubo inversiones en investment grade de gran calidad crediticia que sufrieron especialmente. Yo le invito a los televidentes, a los oyentes, a que repasen lo que sucedió con la ETF más grande del mundo, que se llama, el ticker es LQD, que es un ETF de investment grade americano, con nombres muy sólidos por dentro, y esa ETF en un determinado momento tenía un NAV, es decir, una valoración oficial X, y el mercado, por esa falta de liquidez,
llegó a cruzarse con un 10% de descuento, ¿no? Y es un miedo que nosotros a día de hoy tenemos que todavía no se ha producido. Por eso estamos completamente prudentes. Y ya por finalizar, respecto al efecto que puede tener esa retirada de las ayudas a los bancos, de las litronas, como se les llama coloquialmente, lógicamente nosotros como gestora tenemos contacto con muchos bancos y es un mensaje que los bancos centrales que el Banco Central Europeo ya ha estado lanzando de una manera muy clara a todas las mesas de tesorería, sobre todo porque han estado haciendo mucho dinero a costa de las TLTROs y es algo que estaba claro que iba a desaparecer, ¿no? Muy interesante. Nosotros nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Muchísimas gracias a ambos. Mariano Valderrama, responsable de análisis macro en CIMD Intermoney. Miguel Roqueiro, director general de Acacia Inversión. Muchísimas gracias a ambos. Un placer. Gracias a vosotros. A vosotros. Bueno, y nosotros, mientras tanto, aprovechamos para